Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Amigos, sigamos estudiando el tema número 8 con alegría y entusiasmo, con la esperanza de que Jesús, con su palabra, nos da la salvación. Este es el tema 8, los evangelistas. Iniciemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escucha yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti, para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Así es, amigos, que no escuchemos a nadie sino a Jesús. Hoy que en el mundo tan lleno de ruido escuchamos tantas voces, no todas las voces nos llevan a camino seguro. En cambio, la palabra de Dios nos lleva siempre hacia Jesús. Pues bien, amigos, comencemos con nuestro tema, los evangelistas. Pero ¿quiénes fueron estos personajes? ¿Quiénes fueron los evangelistas? Recordemos un poco lo que ya habíamos visto en nuestros primeros temas. Evangelio significa la buena nueva, la buena noticia. ¿Y quién es esa buena noticia? Pues Jesús, que nos viene a salvar. Los libros de los apóstoles y otros hombres inspirados llamados evangelistas escribieron lo que habían visto y aprendido de Jesús, del Maestro. Muchos de ellos, de los evangelistas, fueron testigos directos de convivir con Jesús. El Evangelio entonces nació de la predicación viva de los apóstoles. Después de fallecido Jesús, ¿quiénes difundieron el Evangelio? Pues ellos, los evangelistas. Tenemos 4 evangelios. El Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Hay algunos evangelios entre ellos que si los comparamos son muy similares. Son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Son llamados los evangelios sinópticos porque son muy parecidos. Es decir, si yo busco una cita en un evangelio, la voy a encontrar también en el otro. Vamos a ver estos evangelios sinópticos. Abran por favor sus Biblias en la cita Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dice así: Tentaciones en el desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo:
Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendarán, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Dijo Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. El diablo finalmente lo dejó y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora vamos a ver el Evangelio sinóptico de este pasaje. Abran por favor sus Biblias en Marcos capítulo 1, versículos del 12 al 13. Tentaciones en el desierto. A continuación el Espíritu lo empujó al desierto y permaneció allí 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje aquí es mucho más cortito. Mateo nos describió un poco más y Marcos también nos lo menciona, pero más brevemente. Ahora veamos Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13. Tentaciones en el desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Allí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Como no comió nada en aquellos días, al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. El diablo lo llevó luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí, y yo se la doy a quien quiero. Así que si me adoras, todo será tuya. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Lo llevó después a Jerusalén y lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanos, los tres evangelistas nos mencionan este mismo pasaje y también mencionan otros muchos de manera similar. Pero ahorita vamos a ver en este tema quiénes eran los destinatarios de cada evangelista. Tenían una intención y también veremos que tenían una finalidad. ¿Para qué? ¿Qué querían demostrar? Por eso los tres evangelistas nos los nombran de manera diferente. Vamos viendo el primer evangelista, que es San Mateo. ¿Quién era San Mateo? Bueno, San Mateo era cobrador de impuestos. Recuerdan, hermanos, que en la clase anterior vimos que había un grupo de publicanos que se dedicaban a cobrar los impuestos. Bueno, pues Mateo era uno de ellos, era cobrador de impuestos. Pero fue llamado por el Señor desde ahí, desde donde él se encontraba.
y se hizo su discípulo. Vamos a ver el llamado de Mateo. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Dice así: Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y le siguió. En cierta ocasión, estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores, que se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo: No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Y pues a aprender qué significa misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús se iba de ahí, al pasar vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos. Sígueme. Le dijo: Y Mateo se levantó y lo siguió. Pues bien, en este pasaje vemos el llamado de Mateo. Imagínense, tenía un buen puesto, muy asegurado, puesto que trabajaba para los romanos, cobraba los impuestos, y pues ¿quién lo movía de ahí? Pero, ¿cómo sería la llamada de Jesús? ¿Cómo sería la mirada de Jesús? La personalidad de Jesús, que lo llamó y él dejó eso y lo siguió. Así a nosotros también nos llama Jesús, desde donde estamos, desde nuestras situaciones ordinarias. Y a todos nos invita a seguirlo, cada uno en su circunstancia. No esperemos a que nuestros problemas se solucionen, no, sigámoslo así. Jesús va a ir poniendo en orden cada cosa. Muy bien, amigos, pues vamos a ver las características de este evangelio. Pues este evangelio, el de San Mateo, es el más largo, pero también es el más completo. Contiene la catequesis completa de la doctrina cristiana. Del capítulo 1 al capítulo 2 describe los episodios de la infancia de Jesús, su nacimiento, su niñez, su adolescencia, para hacernos ver el porqué de su venida. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros, que viene a establecer su reino. De los capítulos 5, 6, 7, 10 y 13 nos presenta a Jesús como maestro, son sus enseñanzas, sus predicaciones. ¿Cuál es la finalidad de su evangelio de San Mateo? Pues es probar que Jesucristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Aquel cuando vimos el Antiguo Testamento, todos los profetas que lo anunciaban, pues bien, se ha cumplido la plenitud de los tiempos y por eso vino el Mesías que cumplió con ello, con su nacimiento, las profecías. ¿Quiénes son los destinatarios?
San Mateo escribió su evangelio para los judíos, pero que estaban convertidos al cristianismo. Veamos ahora el Evangelio de San Marcos. ¿Quién fue San Marcos? Pues Marcos fue discípulo de Jesús también. Jesús llamó a Marcos, pero Marcos también fue compañero en el primer viaje apostólico de San Pablo. Él se tuvo que regresar y después fue discípulo de Pedro. Tanto lo quería San Pedro que lo llamaba hijo. Veamos en nuestras Biblias, abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 13 al 14. Esta carta nos dice así: os saluda la que está en Babilonia, elegida como vosotros, así como mi hijo Marcos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta carta se encuentra dentro de las últimas cartas, no es evangelio, sino que es de las cartas apostólicas de San Pedro. Está aquí saludando al final, porque San Pedro escribía a sus comunidades y les mandaba breves saludos. Entonces aquí saluda desde Babilonia, que fue elegida como todos los demás, y también habla de su hijo Marcos, cómo lo querría a Marcos, tan allegado, con todo lo que habrán vivido los dos, Pedro y Marcos, con Jesús, y después también convivieron después de su muerte. Marcos, pues, escribió su evangelio a partir de las enseñanzas de ambos, de San Pablo y de San Pedro. Muestra a Jesús de una manera muy viva y muy descriptiva. Él se esfuerza porque lo veamos con todos sus rasgos de cualidades divinas y humanas. Y fíjense, amigos, de los otros apóstoles toman a San Marcos como base, como fuente para escribir sus otros evangelios. Lo que es Lucas y Mateo toman como fuente el evangelio de Marcos. ¿Cuál es la finalidad de San Marcos? Escribe su evangelio para demostrar que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Todos sus pasajes desembocan en esto, probarnos de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién fue el destinatario de este evangelio? San Marcos le escribió a los cristianos de Roma. Y él contesta a esta pregunta con sus pasajes: ¿quién es este hombre que muestra tales poderes y prerrogativas divinas? Pues el Hijo de Dios. Las características de este evangelio son que es el más antiguo. Fue escrito en el año 70, entre el año 70 o el año 67, después de Cristo. Aunque es el más antiguo, es el más breve. Vamos ahora con San Lucas. ¿San Lucas quién fue? Pues fue compañero de San Pablo. San Pablo lo llama amado colaborador. Vamos a ver en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Vamos a ver en este pasaje.
Esta carta también se encuentra en la parte final de la Biblia. No es evangelio, sino una de las cartas apostólicas. Dice así: os saluda Lucas, el médico querido, y Demas. Se refiere entonces San Pablo a Lucas, que lo quería mucho. Vamos a ver ahora Filemón. Es una carta pequeña. Puedes buscarla en el índice si es que no la encuentras. Es tan solo unas hojitas. Esta carta no tiene capítulos, solo tiene versículos. Vamos a buscar Filemón en el versículo 24. Es solo una hoja, esta carta. Dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando es palabra de Dios que no es el evangelio, se contesta: te alabamos, Señor. Muy bien, pues en esta carta vemos cómo Pablo llama a Lucas colaborador. Entonces fue su amado colaborador. San Lucas fue también médico de profesión. Él sí tenía una profesión, curaba a las personas, y por eso se nota que tenía cierta escuela, cierta cultura, cierta educación. San Lucas vivió lejos de los lugares en los que predicaba Jesús. No fue directamente discípulo de Jesús, así como nosotros. Y fíjense toda la fe que él le tenía a Jesús, a pesar de que no convivió. Pues bien, él es un ejemplo para nosotros. Nosotros tampoco convivimos directamente con Jesús, pero sí con su palabra. Dice Jesús: dichosos los que creen sin ver. Entonces, Lucas no lo conoció personalmente. Él fue un hombre educado, un hombre culto. Él era muy atento, muy respetuoso y muy cuidadoso en transmitir las tradiciones e informaciones que él mismo verificaba. Él mismo me lo imagino entrevistando a la Virgen Santísima. A ver, cuéntame, madre, ¿cómo fue que te enteraste de que venía Jesús, que iba a nacer? Me imagino entrevistando a los apóstoles también para corroborar y escribir cuidadosamente su evangelio. Él notó más que nadie los detalles que resaltan la bondad de Jesús, como su misericordia. También este evangelio es llamado el evangelio de la misericordia. Es también llamado el evangelio del Espíritu Santo. Se menciona también a él bastantes veces. Demuestra también la comprensión que Jesús tenía hacia con los pobres y los pecadores, su inclinación a ellos, su misericordia. Él escribe una relación ordenada de los hechos y dichos de Jesús, así como también los otros apóstoles, los otros evangelistas. ¿Cuál es la finalidad del Evangelio de San Lucas? Bueno, pues es probar que la redención es para todos los hombres, tanto judíos como no judíos, tanto judíos como paganos. Y ya me imagino que sí, porque Pablo, su compañero inseparable, pues fue su misión predicar a los paganos. Jesús mismo le da esa misión de predicar a los que no son judíos, a los que son de otras tierras. Y como Lucas andaba con él, pues también por eso él quería probar que la redención es para todos, que la redención es universal. Ahora veamos a San Juan. San Juan es el discípulo predilecto del Señor. Él se autonombra el discípulo amado. En su evangelio, en la última parte, él
Él menciona que es el discípulo amado, el que se recostó en el hombro de Jesús en la última cena. Él escribió su evangelio después de Marcos y después de Lucas, por el año 95 después de Cristo. Él fue adoctrinado por la experiencia de la iglesia. Él fue testigo personal, él vivió los acontecimientos personalmente. Y también fue adoctrinado en la celebración de la Eucaristía. Él habla de lo que dijo Jesús y lo que él comprendió durante su vida como testigo de los hechos y las palabras de Jesús. Él fue un testigo directo. Y fue fiel porque él fue el que, junto a la Virgen Santísima, estuvo ahí de pie en la cruz. Él permaneció fiel, así que le tocó vivir experiencias como nadie. Es un evangelio profundamente histórico, pero también espiritual. Nos lleva a niveles profundos. Está dividido en dos partes este evangelio. Del capítulo 1 al 12 nos recuerda los 7 milagros de Jesús, nos revela quién es y el porqué de su vida. Y de los capítulos 13 al 22, Jesús termina su obra aquí en la tierra, muere, resucita y va a la gloria de su Padre Celestial. Son las dos partes en las que se divide el Evangelio de San Juan. Este evangelio, su finalidad es afirmar la divinidad de Jesús para que los cristianos progresen en su fe y crean más firmemente. ¿Quiénes son los destinatarios? Los griegos cultos. Por eso su evangelio tiene palabras pues más elevadas, más profundas. Es el evangelio de los signos. El número 7 aparece bastante en este evangelio. 7 veces dice Jesús, es que no ha llegado mi hora. Presenta 7 signos. ¿Cuáles son? El agua convertida en vino, la curación del hijo del funcionario público, la curación del paralítico de la piscina, la multiplicación de los panes, Jesús caminando sobre las aguas, la curación del ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro. Es el evangelio de los signos, porque trata de revelar que Jesucristo es el Señor, la divinidad de Jesucristo. Vamos a ver a Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra, destinadas a las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua. Ellos las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dijo, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era,
Los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí lo sabían. Llamó al novio y le dijo: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el inferior. Tú, en cambio, has reservado el vino bueno hasta ahora. Este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Pues vemos varias cosas, varias enseñanzas. Aquí, primero, nos dice, pues, que el vino se terminó. El vino es un símbolo. ¿Qué simboliza? La felicidad, la alegría, el amor. Y se les había acabado. Así también se nos acaba a nosotros a veces la alegría, la felicidad. Por momentos sí, y por momentos nos sentimos tristes, y más en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de crisis. Las tinajas simbolizan la ley tan rígida, estricta, ¿verdad?, de los fariseos. Pues cumplir, cumplir, cumplir. Y en eso no está la felicidad. La felicidad está en gozar de Dios. También nos hace falta eso, gozar de Dios. No cumplir por cumplir, más bien cumplir por amor a Dios. Vemos entonces que aquí en la parte última dice: este fue el comienzo de los signos. Este es el evangelio de los signos. Y vemos también que dice: todavía no ha llegado mi hora. Lo repite varias veces en varios pasajes San Juan. Así manifestó entonces su gloria y creyeron en él. ¿Por qué? Porque Juan trata de demostrar la divinidad de Jesús. Y hace una declaración: Jesús es el Mesías. Pues bien, hermanos, esperemos que, conociendo más a los apóstoles, cuando leamos el Evangelio, tratemos de ver un poquito más el contexto, qué querían demostrar, qué año fue escrito, a quién fue dirigido y cuál era la finalidad. Que esto nos permita comprender un poco más y vivir un poco más el Evangelio, hacerlo vida, para tener vida en abundancia, como nos dice Jesús. Dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré sin ti. Dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré si tú tienes palabras de vida. Hagamos nuestra oración final. Gracias, Señor, por haber inspirado por medio del Espíritu Santo a los profetas y autores de la Sagrada Biblia unas enseñanzas tan bellas y provechosas. Tu palabra es como una espada de dos filos que llega hasta lo más profundo del alma y la transforma por completo. El Evangelio nos dice: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Señor, que siempre pongamos en práctica lo que nos enseñas en tu palabra. Te suplico que la palabra de Dios no encuentre en mi alma un terreno seco y estéril, que no deje producir fruto, sino más bien un terreno fértil que le permita producir frutos al 100%. Concédeme, Señor, escuchar y difundir, amar y hacer amar siempre, mucho y bien tu palabra, y ponerla siempre en práctica. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te esperamos para el siguiente tema. Dios te bendiga.